Muy buenos días. Reciban todos ustedes un saludo cordial. Vamos a dar comienzo a esta segunda jornada del Congreso y, en este caso, lo que nos corresponde a esta mesa, el tema de la educación en la sociedad del conocimiento. Antes de comenzar, me piden desde la organización que les realice la siguiente comunicación y es acerca del programa que tienen. Por enfermedad de don Antonio Skármeta, la conferencia que a las 13:15 estaba prevista en la Sala Mayor será sustituida por un diálogo entre Néstor García Canclini y José de la Peña, con la moderación de Karen Kovacs, abordando el reciente estudio sobre jóvenes, culturas urbanas y redes digitales, prácticas emergentes en las artes editoriales y en la música, que ha sido promovido, como saben, por la Fundación Telefónica. Por tanto, en su programa anoten o tengan en cuenta este cambio que se ha producido por razones, les decía, de enfermedad de don Antonio Skármeta. En lo que afecta a nuestra mesa, tenemos la posibilidad de escuchar y de dialogar sobre un tema tan central, también tan amplio como es la educación en la sociedad del conocimiento, y lo haremos a partir de las aportaciones e intervenciones de tres grandes de la educación de nuestra región iberoamericana. A lo largo de su intervención, ustedes pueden ir escribiendo dudas o preguntas que a las azafatas presentes en la sala se las hacen llegar. Ellas nos las remiten a la mesa y en la dinámica de la propia mesa iremos dándole paso. Sí que les pido que la pregunta o la indicación que quieran hacer, si está dirigida a alguno de los ponentes, lo especifiquen y, en caso de ser una pregunta, la mayor claridad en la formulación de la misma. Bien, para abordar el tema de la educación en la sociedad del conocimiento tenemos la suerte de contar con tres grandes pensadores, personas comprometidas con la educación en nuestra región iberoamericana, y la dinámica que hemos planteado es la intervención de cada uno de ellos en un orden que ahora les voy a decir, en torno a unos 20 minutos, en los cuales abordarán uno de los aspectos, sin lugar a duda, importante y complementario con los demás ponentes en torno a este tema, y después de la intervención de cada uno de ellos es cuando damos paso al diálogo con ustedes a partir de las preguntas que formulen. En acuerdo que ha habido entre ellos a la hora de plantear la intervención, va a comenzar en primer lugar César Coll. César Coll, yo creo que de todos ustedes es sobradamente conocido. Resumo unos rasgos biográficos y bibliográficos para ubicarle. Es catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad y de la Educación en la Universidad de Barcelona. Como muchos de ustedes saben, en la reforma educativa de 1990 participó muy activamente tanto en el diseño curricular como en los aspectos psicopedagógicos de aquella reforma. En estos momentos coordina el programa de doctorado interuniversitario en Psicología de la Educación y es, como pueden ustedes comprobar, a nada que naveguen por Internet, autor de numerosos artículos, libros y muchas reflexiones específicas sobre la educación. Yo, por destacar 4 publicaciones importantes cronológicamente y que tienen que ver con el tema que ahora mismo vamos a desarrollar, recuerdo la publicación Desarrollo Psicológico y Educación del año 92, qué es el constructivismo en distintas reediciones del año 2002, Aprender contenidos, desarrollar capacidades del año 2003 y, bueno, pues más reciente y muy centrado en el tema que estamos hablando, Lectura y alfabetismo en la sociedad de la información. Con todo este bagaje de investigación, compromiso universitario y también desarrollo educativo, César, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Leoncio. Buenos días. Yo quería empezar agradeciendo la oportunidad que me brindan los organizadores del Congreso y concretamente, digamos, la OEI al ofrecerme esta posibilidad de
intercambiar y comentar con los colegas de la mesa y con todos vosotros algunas reflexiones sobre algún aspecto puntual de un tema tan amplio, como decía moderador, como es el de la educación en la sociedad del conocimiento. Es un tema tan amplio que yo creo que mis primeros minutos los voy a dedicar a explicaros qué aspecto he seleccionado y por qué he seleccionado ese aspecto para hacer algunas reflexiones sobre él. La primera observación que yo quería hacer es que yo no voy a hablar de la sociedad del conocimiento, porque me parece que no me siento cómodo con la expresión sociedad del conocimiento, porque pienso que detrás de esa expresión hay muchas interpretaciones diferentes, y si tomamos la interpretación que a mí me parece más interesante, que es la de que designa una sociedad orientada a la producción, a la difusión y al acceso del conocimiento de todos sus miembros, yo creo que en realidad estamos muy, muy, muy lejos todavía de esa sociedad. Me siento más cómodo hablando de la sociedad de la información. Creo que efectivamente hay más acuerdo en que, aunque tampoco es que esté completamente claro y haya muchas interpretaciones, pero hay más acuerdo de que estamos en una sociedad que podemos llamarle sociedad de la información, y hay también mayor claridad sobre los rasgos o algunos de los rasgos de esta sociedad. Por lo tanto, mi primera observación, digamos, es esa. Mi segunda observación es que yo no voy a entrar directamente en el tema de la educación. Mis compañeros, mis colegas de mesa seguramente lo harán. Sí que voy a entrar indirectamente, pero voy a entrar a través del aprendizaje. Es decir, que más bien me voy a centrar en la idea de que la sociedad de la información está cambiando no solo, pero muy debido al impacto de las nuevas tecnologías, como luego iremos comentando, está cambiando absolutamente la mayoría, si no todas, nuestras prácticas sociales y prácticas individuales, y entre ellas está cambiando lo que podríamos decir la manera de aprender que tenemos. Está cambiando nuestro sistema de aprendizaje, el sistema de aprendizaje humano, y por lo tanto yo voy a entrar por ahí, voy a señalar algunos aspectos que me parece que está cambiando la sociedad de la información en cómo aprendemos las personas, y a partir de ahí preguntar qué desafíos plantea esto al sistema de la educación formal y qué oportunidades abren estos desafíos, y también qué riesgos, porque es otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta, que no solamente se abren posibilidades y oportunidades, sino también riesgos, ¿no? Y la tercera aproximación, o la tercera previa, digamos, a mis reflexiones sobre el tema, tiene que ver con una confusión que a mí me parece que se opera muy a menudo cuando hablamos de estos temas, que es confundir lo que sería el resultado de un análisis descriptivo más o menos bien hecho, supongamos que bien hecho, con lo que podríamos decir el plano normativo de la educación. Es decir, que hay una cierta tendencia a confundir lo que decimos es así, la sociedad de la información genera esto, lo que vemos es que los alumnos se comportan de esta manera, que las personas aprendemos de esta manera, que si tal, con que eso es inevitable, tiene que ser así y no hay ninguna otra manera de proceder. Yo creo que esto es una confusión en general, pero que en el campo de la educación es muy peligrosa, porque tiende a quitarnos a los actores de la educación, primero como ciudadanos y luego como profesionales de la educación y luego como aprendices o como alumnos o como estudiantes, la capacidad de decisión y de actuación. Es como si fuera inevitable que las cosas tienen que ser así. Y yo creo que conviene ir con mucho cuidado y diferenciar entre lo que es así, porque hay cambios que se han operado y nos gusten o no, son así, de lo que es la posibilidad de reaccionar ante esos cambios y de establecer, digamos, alternativas diferentes. Cuando uno lee informes de futuro, de escenarios de futuro, uno siempre tiene esa impresión, que esos escenarios de futuro se presentan como algo, o bien como algo inevitable, alguno de ellos, o bien como todos posibles, pero como si no dependiera ninguno de ellos de lo que nosotros podamos hacer. Entonces yo creo que eso es otro de los temas que hay que ir con cuidado. Dicho esto, yo voy a centrar mis reflexiones en un aspecto en concreto, que es el de la personalización del aprendizaje. ¿Por qué? Porque entiendo, digamos, que dentro de este nuevo paradigma o nuevo sistema o nueva ecología del aprendizaje vinculada a la sociedad de la información, este aspecto de la personalización del aprendizaje tiene una importancia especial. Es decir, la sociedad de la información tiende a
adaptarse a las necesidades del individuo y a intentar responder continuamente no solo a las necesidades, sino a las necesidades y a los intereses del individuo. Esto tiene mucho que ver, digamos, con la vinculación, que yo no entraré, pero que quiero subrayar, entre la sociedad de la información y la sociedad de consumo. Y que realmente, claro, en una sociedad de consumidores es fundamental responder, digamos, a los intereses del consumidor. Y esto va más allá, digamos, de lo que es el puro consumo y llega también a todos los ámbitos, incluido el aprendizaje. Yo creo que la personalización del aprendizaje, luego lo comentaré, que tiene muchas manifestaciones. Una de las más evidentes, que para mí no es aceptable, justamente, pero que es una de las más evidentes, es eso que se llama el aprendizaje bajo demanda en la educación escolar. Es decir, que cada uno decida y diga lo que quiere y lo que quiere aprender, ¿verdad? Yo entiendo que la personalización del aprendizaje, argumentaré, es un hecho y que la educación, por eso lo elijo, porque yo creo que ilustra perfectamente que es algo a lo que la educación escolar no puede dejar de responder, y es absurdo negar a la evidencia o negar la evidencia de que eso es un desafío y de que está ahí y que hay que hacerle frente, porque creo que muchos de los problemas de sentido de la educación actual para muchos alumnos, sobre todo de secundaria y también de educación superior, tienen ese origen, pero al mismo tiempo creo y estoy convencido de que hay muchas maneras diferentes de responder a eso, salvando o salvaguardando o intentando evitar los riesgos que también comporta o podría comportar una personalización extrema, ¿verdad? Dicho esto, voy a organizar mi intervención mis reflexiones, porque va a ser un cuarto de hora y, por lo tanto, con los 5 minutos que llevo, son reflexiones muy puntuales en 3, digamos, apartados. Primero voy a justificar muy brevemente el por qué pienso que la personalización es uno de las características fundamentales de esta nueva ecología o de este nuevo sistema de aprendizaje humano que trae consigo la sociedad de la información. En un segundo momento haré algunos comentarios también muy breves sobre los desafíos que, a mi juicio, esto plantea a la educación escolar y por qué la educación escolar, entiendo, no puede ignorarlo y no puede decir no me gusta, está ahí y hay que hacerle frente. Y, en tercer lugar, aludiré a algunas respuestas posibles, algunas que a mi juicio comportan riesgos inasumibles porque nos llevan una vez más a la segregación y a la diferenciación y por tanto rompe con lo que yo creo que tiene que ser el objetivo fundamental de la educación básica, de la educación escolar, que es el logro y el avance hacia una mayor equidad y una mayor cohesión social, y señalaré, digamos, algunas cosas que a mí me parece que pueden apuntar direcciones de respuesta más adecuadas en este sentido a los desafíos que plantea la personalización. Pasando ya, digamos, al primer apartado y algunas reflexiones. No voy a explicar aquí el concepto de nueva ecología de aprendizaje ni nuevo sistema de aprendizaje, simplemente deciros que, a mi juicio, esto es algo que despierta un raro consenso actualmente en el ámbito, digamos, en este ámbito de conocimiento. Es decir, hay un acuerdo prácticamente generalizado de que ha cambiado, está cambiando, no sé si ya ha cambiado radicalmente o está cambiando, porque los cambios están aquí y que van a ir a más. Está cambiando la manera como las personas aprendemos, de quién aprendemos, cómo aprendemos, cuándo aprendemos, es decir, está cambiando qué aprendemos y también para qué aprendemos, y que todo esto es uno de los elementos, digamos, que plantean en este momento mayores dificultades desde el punto de vista del diseño de políticas educativas orientadas a la equidad y también desde el punto de vista de la mejora de la calidad de las prácticas educativas en los centros y en las aulas, ¿verdad? Algunos, no todos, pero algunos de los rasgos de este nuevo sistema o de esta nueva ecología del aprendizaje que aparecen aquí, hay muchos más, pero he señalado esto porque creo que son aquellos que subyacen con más fuerza a la idea esta de personalización, la importancia creciente del aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida. Es decir, nuestro sistema educativo es un sistema educativo basado en una ecología del aprendizaje en el que el peso y el énfasis residen en la formación inicial, todos lo sabemos, igual en la educación básica que en la educación superior, en la formación inicial, lo que cuenta. Esto está cambiando, cada vez más es evidente que hay necesidades de aprendizaje a lo largo de la vida, cada vez más es evidente que las instituciones de educación formal, es lo que quiere decir a lo ancho de la vida, ya no
ya no tenemos los que estamos en ellas el monopolio del aprendizaje de las personas, sino que ese aprendizaje y aprendizajes, digamos, valorados socialmente, muchas veces se hacen y se hacen bien, otras no, pero muchas veces se hacen y se hacen bien fuera de las instituciones de educación formal. Hay, por lo tanto, digamos, una importancia creciente que desde hace años ya, esto no es nuevo, lo que es nuevo, como luego comentaré, es el impulso espectacular que da a esto y la posibilidad de llevar a cabo esto las nuevas tecnologías. Y concretamente, digamos, las tecnologías inalámbricas, móviles y ubicuas, digamos, que han aparecido en estos últimos años, ¿verdad? Hay una importancia creciente que se otorga, esto por ejemplo es algo que pocas veces cae en ello. Todo el movimiento actual, a mi manera de ver, todo el movimiento actual a favor de las competencias generales y transversales está muy vinculado justamente a este cambio en la ecología del aprendizaje propia de la sociedad de la información. Claro, cuando se puede aprender en muchos lugares, en muchos momentos y de muchas maneras, lo importante es desarrollar aquellas competencias que permiten realizar estos aprendizajes más que otras cosas. De ahí la importancia de definir los aprendizajes escolares, no tanto o no solo en términos de contenidos, como hemos venido haciendo tradicionalmente, sino en términos de competencias que son transversales y que, por tanto, genéricas y que, por tanto, pueden ser utilizadas para seguir aprendiendo en cualquier momento y en cualquier lugar. Y luego, el otro punto que quería subrayar es la importancia de las TIC digitales dentro de lo que es este nuevo escenario, con dos fases, que además yo creo, o tres, que yo creo que son muy diferenciadas y que introducen cambios distintos. Uno es el tema de los ordenadores, otro es el tema del Internet y lo que supone para la nueva ecología del aprendizaje, el momento que aparece Internet, y otro es el de las tecnologías, las UMIUT, que llaman, ¿verdad? Las tecnologías móviles inalámbricas, de conectividad inalámbrica, móviles y ubicuas, que aún es una tercera fase que, desde el punto de vista de la ecología del aprendizaje, implica un salto cualitativo. Muy bien, la conclusión de todo eso, ¿cuál es? A mi manera de ver, la conclusión de todo eso es que el énfasis del aprendizaje se desplaza desde lo que podríamos decir un aprendizaje ubicado en un lugar y en un tiempo determinado, que son las instituciones de educación formal y los periodos iniciales, a lo que podríamos llamar las trayectorias personales de aprendizaje. Yo creo que es uno de los conceptos más potentes y con más futuro que tenemos en este momento, al menos en el ámbito de la psicología del aprendizaje. Es decir, al final, lo importante para entender lo que una persona sabe no es la institución o cada una de las instituciones donde está ni lo que allí sucede, sino lo que sucede en la trayectoria, en el conjunto de instituciones o de contextos o de entornos donde desarrolla actividades en el transcurso de las cuales encuentra oportunidades, recursos y herramientas para aprender la persona. Estas trayectorias personales de aprendizaje ya existen y, de hecho, yo creo que es uno de los elementos, sería interesante, y empieza a haber estudios en este sentido, pero todavía incipientes, de analizar temas clásicos de la educación escolar, como la inequidad, como las diferencias de rendimiento, no tanto en términos ya de las variables clásicas de tipo de escuela, tipo de centro, zona rural, urbana, etcétera, sino en términos de trayectorias de aprendizaje, trayectorias personales. Porque en último término, cuando unos padres o una familia eligen un tipo de escuela para su hijo o su hija, no solamente eligen esa escuela, sino que eligen, digamos, todo un conjunto de entornos, todo un conjunto de contextos, todo un conjunto de actividades que es lo que acaban configurando realmente una trayectoria personal de aprendizaje diferenciada. Esta idea de trayectorias personales o personalizadas de aprendizaje en el ámbito de la educación superior ya ha dado lugar a propuestas pedagógicas que aparecen aquí mencionadas en la diapositiva, como yo la voy a dejar, si alguien la quiere, están las referencias también y ya lo podrá consultar, pero no como el del llamado aprendizaje sin costuras, que es la idea, digamos, de que las personas aprenden mejor cuando aprenden de acuerdo con sus intereses, en diferentes lugares y contextos, y que, por lo tanto, la alternativa para mejorar la calidad consiste en crear condiciones que permitan a las personas pasar rápidamente de un contexto a otro y con facilidad para aprovechar los recursos de aprendizaje y las herramientas que les permiten aprender sobre aquello que realmente les interesa. Evidentemente, esto en el ámbito de la educación básica es difícil de imaginar, pero en el ámbito de la educación superior ya hay experiencias que van en este sentido. En cambio, en el ámbito de la educación básica empieza a popularizarse relativamente, digamos, todavía en ámbitos muy restringidos, los denominados entornos personales de aprendizaje, que es la nueva versión, yo diría, de las plataformas de aprendizaje.
La idea de los entornos personales de aprendizaje es que las personas tendemos a crearnos espacios donde podemos organizar nuestros propios recursos, herramientas y llevar con nosotros eso, de tal manera que siempre podemos estar aprendiendo en cualquier momento y en cualquier lugar aquello que nos interese. Podemos, yo no digo que lo hagamos, es decir, que esto no quiere decir que estemos aprendiendo siempre y en todo lugar, sino que podemos aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. Quizá para los que no conozcáis esto, que empieza a ser conocido ya, pero para los que no conozcáis, la idea intuitiva más clara de un entorno personal de aprendizaje es el iPad, con la multitud de apps que uno se baja y que le permiten, digamos, estar conectado a sus cursos, digamos, formales en línea, a sus redes sociales, a sus favoritos, en fin, a cualquier cosa, y todo junto, y además se lo lleva consigo, ¿verdad? Y se lleva consigo lo que quiere leer, con quien quiere conectar, lo que quiere, digamos, es esta idea de que yo me llevo mi aprendizaje conmigo, no mi aprendizaje, sino mis recursos y mis herramientas de aprendizaje. Pues bien, empiezan a haber ya planes de una cierta importancia de poner en marcha programas en el ámbito de la educación secundaria inferior y superior, es decir, lo que sería nuestra ESO y el bachillerato, utilizando esta metodología de entornos personales de aprendizaje, utilizando o bien tablets o bien, digamos, ordenadores portátiles. Muy bien, delante de todo esto, ¿qué tiene que hacer, digamos, qué desafíos se plantean? Bueno, pues el desafío que se plantea es básicamente uno, y es la idea básica que quería subrayar aquí, y es que las trayectorias personales de aprendizaje ya existen, pero ya existen fuera de la escuela. No existen dentro de la escuela. Es como si en el momento, o de las instituciones de educación formal, no estoy hablando únicamente sobre la escuela, también las instituciones universitarias. Dicho de otra manera, digamos, la personalización del aprendizaje, las trayectorias personales de aprendizaje son un hecho ya son un hecho. Son un hecho y además es una aspiración. Es decir, las personas no entendemos, los estudiantes muchas veces no entienden por qué tienen que estudiar cosas que no les interesan y que no responden a sus intereses. Yo no digo que se les tenga que dejar, digo que ese es un problema y que es uno de los problemas que están en el origen de la falta de sentido que muchos estudiantes encuentran a lo que estudian. Que incluso, y es lo grave, no de aquellos que fracasan, sino de aquellos que no fracasan, que muchas veces reconocen que no fracasan, pero que no le encuentran o no le pueden encontrar el sentido a aquello que hacen. Por lo tanto, la personalización del aprendizaje es ya un hecho, es ya una aspiración y es una visión del aprendizaje, porque hay quien propone, digamos, que es lo que hay que hacer desde el punto de vista de dar oportunidad al aprendiz de no solamente autodirigir y planificar su aprendizaje, sino también orientarlo en función de sus propios intereses. ¿Qué hay que hacer delante de esto? Mi tercer núcleo de reflexiones. Bueno, pues hay, yo diría, dos maneras de proceder, a mi forma de ver, no aceptables. Una, es decir, es igual, la educación escolar tiene que hacer otra cosa, aquí se tiene que venir a lo que se viene y a lo que hay que enseñar. El currículum que tenemos es el currículum que tenemos y eso es lo importante y es lo que tienen que estudiar todos, quieran o no, porque no se puede hacer que, bueno, yo creo que eso es poner puertas al campo, es aumentar los problemas de sentido y que por ahí no vamos a ninguna parte. Y la opción opuesta, que es decir, no, pues si sucede eso, lo que hay que hacer es, ¿qué quieren estudiar los estudiantes? Pues aprendizaje bajo demanda, que es otro, yo diría, de hecho, es la propuesta que tiene más popularidad en determinados contextos. Yo entiendo que esta tiene riesgos enormes, que es el riesgo de la segregación y de la exclusión, y que delante de eso, digamos, la alternativa es lo que podríamos llamar una alternativa que empieza a dibujarse, y termino, esta es mi última reflexión, señor moderador, que tiene que ver con la idea de que en realidad hay que redefinir la función de la escuela, entendiendo que la escuela y las instituciones de educación formal, las universidades también, son nodos de redes de aprendizaje que tienen una función específica y particular que los otros nodos, las otras instancias, los otros contextos de aprendizaje no pueden asumir ni pueden tener. Básicamente dos. Yo diría, uno es garantizar los aprendizajes básicos realmente en nuestra sociedad, es decir, aquellos que, si no se adquieren, sabemos que generan exclusión, segregación y vulnerabilidad, y esos aprendizajes, el problema es que son muy pocos
o al menos son muchos menos de los que actualmente forman parte de los currículos. Y luego abrir efectivamente el resto del currículum a estos intereses, a estos recursos, digamos, y a estas herramientas de aprendizaje que están en el entorno y aprovechar. Es decir, necesitamos, yo diría, repensar la escuela como impulsora y catalizadora de trayectorias personales de aprendizaje enriquecedoras y habilitadoras, que quiere decir dar los básicos y ayudar a los estudiantes a no aceptar críticamente las trayectorias de personales de aprendizaje, sino a reflexionar sobre esas trayectorias de aprendizaje y a construirse sus propias trayectorias de aprendizaje. Evidentemente, esto tiene muchas implicaciones que podemos dejar para otro momento, pero quiero terminar, digamos, con una que tiene que ver con las políticas educativas, porque aprovechando, digamos, que el desarrollo de la reunión de la OI, de los ministros de Educación, creo que es importante, y es que hay que darle, a mi manera de ver, un giro a la definición de políticas educativas. Hay que dejar de pensar en las políticas educativas orientadas a la equidad y a la calidad como políticas estrictamente escolares. Y hay que empezar a pensar, digamos, que en realidad hoy en día es imposible abordar de fondo los temas de equidad y de igualdad únicamente desde el ámbito escolar. Es imposible hacerlo sin la educación escolar, pero es imposible hacerlo solo con la educación escolar. Y la clave para mí, digamos, pasa por cómo vertebrar el papel de la escuela dentro de estas redes de aprendizaje que configuran las trayectorias personalizadas en las que aprendemos las personas, que ya están ahí y que, por tanto, ya son fuente, digamos, de desigualdad y de inequidad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tus reflexiones y tus aportaciones. Recuerdo, puesto que a lo largo de la intervención del profesor Coll han estado entrando algunos de ustedes, que la manera de participar es escribiendo, poniendo por escrito la pregunta con la mayor claridad posible y el destinatario o los destinatarios de la misma entre los que participan en esta mesa. Se lo hacen llegar a las personas que nos acompañan en la sala como asistente y ya nos la remiten a la mesa. Bien, continuamos la reflexión con la intervención del doctor Francisco López Rupérez, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense. Es catedrático de enseñanza secundaria, junto con su compromiso como docente, está también su participación en la política pública como director general de centros desde el año 96 al 98, como secretario general de Educación en los años 98 y 99, viceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid, es consejero de Educación en las delegaciones permanentes de España ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa. Desde 2007 hasta este año ha sido presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y desde enero de este año, de 2012, es el presidente del Consejo Escolar del Estado. También es autor de varias publicaciones, cito dos por la conexión con el tema que va a reflexionar, que es la gestión de la calidad en la educación y la educación ante los desafíos de la globalización. Muchas gracias, don Francisco, y cuando usted quiera. Muchas gracias, buenos días a todos. Y en primer lugar quiero agradecer indudablemente a la organización, a la OEI y a su secretario general por la invitación cursada para participar en esta mesa, digamos, que está constituida por personas que nos van a aportar, y hablo como sujeto de aprendizaje, que nos van a aportar una visión. Ya el doctor Coll lo ha hecho, una visión rica para la reflexión sobre la educación en la sociedad del conocimiento. Sin pretender entrar en definiciones sobre la sociedad del conocimiento, definiciones que al hacer referencia a una realidad compleja, pues probablemente sean incompletas, pero desde el punto de vista de la caracterización, digamos, de la sociedad del conocimiento, yo voy de un modo introductorio y de manera muy esquemática
a referirme a un concepto básico, un soporte, digamos, de la sociedad del conocimiento, una construcción elaborada por la Unión Europea con ocasión de la fundamentación, de la justificación de la Estrategia de Lisboa. La Unión Europea alude como elemento esencial de la sociedad del conocimiento a el llamado triángulo del conocimiento. Y el triángulo del conocimiento está definido por la innovación, la investigación y la educación. Y, desde luego, se reconoce, no solamente por la Unión, explícitamente, sino también por la comunidad internacional, se reconoce que la educación constituye el elemento básico de ese triángulo. De ahí la revalorización, digamos, espectacular que en las últimas décadas estamos viviendo en relación con los sistemas de educación y de formación y con las expectativas de los gobiernos y de las organizaciones en relación con la calidad de esos sistemas formativos. Desde luego, resulta muy evidente, y no voy a desarrollarlo porque yo creo que está en la mente de todos ustedes, la vinculación fuerte que existe en el plano, digamos, cognitivo o intelectual, estrictamente intelectual, entre la educación y la investigación, la educación como base de unas destrezas investigadoras suficientemente competentes. De manera que ahí esa vinculación es bastante evidente y no voy a desarrollarla. Pero sí que me interesa centrar un poquito más la atención, muy brevemente, también sobre la vinculación entre educación e innovación. Decíamos que la educación está en la base de ese triángulo, o es un vértice, digamos, que soporta los otros dos, un triángulo invertido, ¿verdad?, que se apoya sobre el vértice, pues el vértice crucial es obviamente la educación. Pues bien, existe una relación entre educación e innovación que no está tan vinculada, aunque también con los ámbitos cognitivo-intelectuales, como en lo que tiene que ver con las actitudes personales y, en definitiva, con el mundo de los valores, con el ámbito moral. Para ello, y de manera también sintética, voy a referirme a la conclusión principal de un estudio que probablemente uno de los mejores sociólogos del panorama sociológico español, el doctor Víctor Pérez Díaz, aúna en su figura la condición de, digamos, de filósofo social y a la vez científico social, pues bien, un estudio realizado por Víctor Pérez Díaz y sus colaboradores sobre la cultura de la innovación de los jóvenes españoles en el marco europeo, después, estudio base empírica, quiero decir, después de realizar múltiples análisis estadísticos y comparativos entre España y otros países de la Unión Europea, al final concluye, después de todo ese recorrido empírico, concluye lo siguiente. La trabazón está clara para caracterizar la situación del comportamiento de la juventud española ante la innovación. Menor cultivo de la inteligencia, menor confianza en sí mismos, menor confianza generalizada en la sociedad, un horizonte vital más reducido y menor interés en la cosa pública, todo ello va junto y se asocia con un menor desarrollo de la capacidad de innovación. El entramado, prosigue, indica ya la dirección que pueden tomar tanto el programa de investigación como las actuaciones prácticas encaminadas a mejorar las condiciones culturales de la innovación y, por tanto, su desarrollo. Luego, de conformidad con la evidencia, con ese resumen de la evidencia empírica que ha generado el profesor Víctor Pérez Díaz en relación con el tema de la innovación en el ámbito de los jóvenes españoles, digamos, parece también evidente el papel que en el ámbito de los valores, de las actitudes personales, desempeña la educación frente a la innovación. Que una buena educación, una educación completa, una educación integral, constituye probablemente el mejor soporte para generar actitudes favorables frente
a la innovación. Yo también coincido con César en el sentido de que la sociedad de la información y su expresión más concreta, la sociedad digital, constituye un elemento sustantivo de la sociedad del conocimiento, probablemente la componente más operativa, digamos, y más concreta de la sociedad del conocimiento, que tiene otras dimensiones, obviamente también en el plano económico, que tampoco hay que ignorar. Indudablemente, la sociedad de la información plantea ventajas indiscutibles a la educación y oportunidades. Por tal motivo, podemos decir que la educación no puede ni debe quedar al margen de este proceso acelerado en el que estamos inmersos. No puede, porque quizá el sector de población más directamente afectado por la revolución digital es precisamente el sector de población joven. Los datos que disponemos, por ejemplo, de la evolución prácticamente exponencial de la participación en redes sociales, nos indican que son precisamente los jóvenes los que más participan en esa explosión digital que constituye el fenómeno de las redes sociales. Por otra parte, la evolución tecnológica sucede ahora y ha sucedido así a lo largo de la historia de la humanidad, constituye una flecha del tiempo, una dirección irreversible en la evolución de las sociedades. De manera que no ha habido ninguna sociedad, digamos, que haya cambiado el tractor por el arado o el arado por el azadón. Hay una flecha del tiempo que está marcada por la evolución tecnológica. Luego, por tanto, la educación no puede permanecer al margen digamos, de la revolución digital. Pero tampoco debe. Y tampoco debe porque no cabe duda que las tecnologías de la información y la comunicación pueden prestar un servicio de indudable valor a la hora de personalizar la educación, de suministrar instrumentos enormemente potentes para la interacción profesor-alumno, para la evaluación, para la ruptura de la brecha digital, para la ruptura de la brecha de conocimiento, habida cuenta de que el conocimiento está muy disponible al alcance de todos y es posible estructurarlo, organizarlo para que tenga fines educativos. En fin, hay muchísimas razones por las cuales la educación obviamente no se puede desentender de este movimiento, de esta revolución que estamos viviendo. Pero más allá de esas oportunidades y de una actitud, en el caso personal, en absoluto, digamos, tecnófoba, yo creo que debemos identificar también algunos riesgos. Y yo voy a detenerme en tres de ellos. En primer lugar, el uso que hacemos de las tecnologías habitualmente es un uso que estimula los aprendizajes superficiales. Los fenómenos multitarea, la dispersión, la facilidad de acceder a la información, una información abundante, cuya grado de validez muchas veces no somos capaces de establecer, sobre todo estamos hablando de los entornos escolares, etcétera. Todo ese tipo de amenazas alcanza indudablemente a la institución escolar. Y ahí, en este punto, los avances en materia neurocientífica nos alertan de los riesgos indiscutibles de una orientación de tal naturaleza, es decir, hacia el aprendizaje superficial, un aprendizaje que requiere poco tiempo, que se hace con rapidez y con relativamente escasa atención. El Premio Nobel de Medicina y Fisiología, Eric Kandel, cuya obra divulgativa en pos de la memoria bueno, pues está al alcance de todos y realmente es una obra magnífica que desarrolla todo su programa de investigación. Eric Kandel ha sido uno de los que ha establecido las bases digamos, genéticas, moleculares y celulares de los procesos de la memoria. Sobre el trabajo de Eric Kandel nos advierte que la
constitución de los contenidos de la memoria a largo plazo es un proceso que requiere tiempo. Requiere tiempo porque presupone la construcción física de estructuras, de terminales sinápticas, que supone síntesis de proteínas y la formación física de esa estructura que se conecta con otras estructuras y que finalmente define un conjunto que hace de soporte de la información que somos capaces de retener en un periodo de tiempo considerable. Bien, ese proceso, insisto, requiere tiempo y requiere atención, esfuerzo, atención. Por tanto, el riesgo que comporta los aprendizajes superficiales consiste pura y simplemente en que no seamos capaces de consolidar aprendizajes efectivos que luego nos van a resultar imprescindibles para la gestión de la complejidad que está asociada precisamente a la sociedad de la información. Yo miro el reloj porque pensaba hacerles algún comentario. Es muy curioso que cuando uno analiza la historia de la ciencia y la metáfora del científico como estudiante, no del estudiante como científico, sino del científico como estudiante, como sujeto que aprende, al final, a través del análisis de la biografía de científicos ilustres, uno se da cuenta de que efectivamente la necesidad de atención, de esfuerzo, de aprendizaje profundo está en la base de funcionamiento cognitivo de las grandes mentes. Decía Newton, por ejemplo, pero podría citar a otros científicos relevantes, pero decía Newton, cuando escribía cómo trabajaba, decía Newton, mantengo el tema constantemente ante mí, hasta que poco a poco, lentamente, se va abriendo una clara y definida luz. Eso es consistente con los descubrimientos de la neurociencia y eso debemos de tomarlo en consideración desde el ámbito escolar. Es decir, aprendizajes profundos, tiempo, método y esfuerzo, que en este punto es lo mismo que atención. Por otra parte, hay un segundo riesgo, que es la importancia incrementada que está adquiriendo la socialización entre iguales. Siempre la componente horizontal de la socialización ha tenido un papel en la escuela, no nos engañemos, pero justamente por efecto de las tecnologías de la información, de la capacidad de comunicación entre ellos, de las interacciones a través de las redes sociales, la socialización horizontal corre el riesgo de desplazar a esa socialización, entre comillas, vertical, que está en la base misma de la educación como institución social secular. Es decir, la educación siempre ha sido la transferencia de un acervo de valores, de conocimientos, de experiencias de la generación más madura hacia la generación en formación. Eso puede verse alterado notablemente justamente por efecto del desarrollo de la sociedad digital y es algo ante lo cual la escuela debe estar atento. Los movimientos desarrollados fundamentalmente en Estados Unidos, en nuestro país se ha prestado quizá menor atención. Los movimientos de estimular o intensificar la formación del carácter en el ámbito de la institución escolar adquieren desde esa perspectiva una nueva relevancia. El tercer elemento que quisiera destacar como un riesgo de esta sociedad de la información o sociedad del conocimiento, pero en la versión de la sociedad de la información, es la preponderancia que está adquiriendo, no solamente en el terreno, digamos, diario del ámbito escolar, sino incluso desde el punto de vista de determinadas orientaciones de carácter general, la preponderancia que está adquiriendo lo que es útil, lo que se aplica, en definitiva, el espíritu técnico. A mí eso me parece un riesgo sustantivo, por distintas razones. En primer lugar, porque vivimos una etapa socialmente muy compleja en donde se ha producido un debilitamiento de los consensos morales y civiles
Y de ahí que el individuo, en esta sociedad tan compleja, tenga que estar pertrechado de, digamos, de herramientas personales suficientes como para desarrollar una cierta autonomía moral, una responsabilidad moral individual fundamentada. Bien, ese espíritu técnico elude por lo general la reflexión y, en mi opinión, es una amenaza para el logro de esa autonomía personal del individuo que sea capaz de orientarse con cierta seguridad en este contexto social y económico tan complejo. En este mismo orden de cosas, la heterogeneidad de las sociedades, la aparición del fenómeno de la multiculturalidad, requiere más que nunca la preservación de determinadas identidades que están en las raíces de nuestro pensamiento, que están en la base de nuestra historia y que constituyen, yo creo, elementos esenciales, referentes de nuestra propia civilización. Yo creo que esa orientación técnica de valorización de lo útil, de lo que se aplica de forma inmediata, lo que tiene resultados próximos, etcétera, yo creo que es enemigo de la reflexión, en definitiva, de esa educación liberal que yo quiero ahora, y ya voy terminando, reivindicar. La educación liberal es una educación en los fundamentos. Es una educación, a pesar de que es un término que no utilizamos habitualmente en el lenguaje, en la jerga, digamos, pedagógica española, pero la educación liberal es, como digo, es una educación en los fundamentos. Es una educación que desarrolla marcos amplios de pensamiento en los alumnos, que estimula un respeto por los hechos y por el principio de objetividad, que promueve el espíritu crítico, que desarrolla, en fin de cuentas, el pensamiento claro, que facilita las habilidades para la organización del conocimiento. Yo creo que en el momento actual la reivindicación de esa educación liberal constituye una cuestión esencial. Creo que es un modo de acometer algunos de los riesgos de la sociedad de la información, del ámbito de la escuela, en este caso particularmente de la escuela secundaria superior, obviamente, y que no solamente que permite digamos, atajar alguno de esos riesgos, sino que potencia el aprovechamiento de todas las oportunidades que la sociedad de la información abre ante nosotros. Yo voy a terminar ya mi intervención haciendo referencia, leyéndoles, compartiendo con ustedes una cita de Maurice Flamard, un intelectual francés que, influenciado por la experiencia de la preguerra, en el año 88 hacía la siguiente reflexión. Si el conjunto de la juventud, bajo el pretexto falaz y de visión corta de responder exactamente a las necesidades profesionales de hoy, no recibiera más instrucción que la puramente técnica, por muy perfeccionada que fuera, ello conduciría a la sociedad correspondiente a dejar de ser liberal. Un despotismo se apoyaría eficazmente, desde su punto de vista, sobre el hecho de no proporcionar más que formaciones técnicas, dibujos animados imbéciles y una televisión a las órdenes se encargaría de colmar el vacío ampliamente abierto por la ausencia de cultura. Yo creo que esta reflexión de Flamard,
junto con la propia concepción de Leo Strauss de lo que es la educación liberal, es decir, una educación en la cultura y para la cultura o hacia la cultura, en tanto que, digamos, desarrollo del intelecto y mejora de sus potencialidades. Yo creo que ese es un elemento de reflexión que tiene que ser enormemente pertinente, porque desde las políticas educativas no podemos debilitar la componente de educación liberal de nuestros currículos. Esa es mi convicción personal que he tratado de compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Vamos a dar la palabra ahora al tercer ponente de esta mesa, el doctor Juan Carlos Tedesco, educador y pedagogo argentino, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, profesor de la materia de Historia de la Educación en varias universidades argentinas. Desde 1992 al 97 fue el director general de la UNESCO con sede en Ginebra. Fue durante el gobierno del presidente Kirchner secretario de Educación en el Ministerio de Educación y recientemente, hasta hace 2 años, ministro de Educación de la República de Argentina. Tiene publicaciones bueno, pues, muy reconocidas y de alto prestigio intelectual, pero yo nuevamente traigo acá 4 vinculadas con el tema que estamos hablando, ¿no? Una publicación básica en Argentina es Educación y Sociedad Argentina ya en los años 70. En el año 91 su publicación sobre Estrategia de Desarrollo y Educación en el desafío de la gestión pública también es de referencia obligada. En el año 2000 ya planteó un libro específicamente sobre el tema de la educación, de educar en la sociedad del conocimiento, y este año recientemente ha salido la publicación de la educación y justicia social en América Latina. Sobradamente conocido también por todos ustedes, el profesor Tedesco es de reconocido prestigio en nuestra región como abanderado de la educación y de la pedagogía. Doctor, cuando quiera. Gracias. Bueno, muchas gracias, además por haberme elevado de categoría en la UNESCO. Nunca fui director general de la UNESCO, fui director del BIE simplemente. Y nada más que también agradecer a la OEI, a los organizadores de este congreso, por permitirme, junto con mis colegas, estar hoy aquí con ustedes compartiendo estas reflexiones, estos comentarios, este intercambio sobre un tema que merece este formato, el formato de la conversación, porque en realidad son bastante las incertidumbres y los temas abiertos que nos deja esta discusión sobre la sociedad del conocimiento. Al igual que César, creo que esta expresión sociedad del conocimiento ya no deja conformes a muchas personas. Yo prefiero, quizás por mi visión más del lado de la sociología, de la ciencia política, adherir a la expresión de nuevo capitalismo para referirnos a la sociedad en la cual estamos viviendo. Efectivamente, este es un capitalismo basado mucho más que el capitalismo industrial en la información y en el conocimiento, pero sigue siendo una sociedad organizada sobre la base de los principios del clásico capitalismo. Y en ese sentido, entonces, creo que vale la pena reflexionar sobre el tema de la educación en este contexto más amplio de las relaciones de poder, de las relaciones sociales, del papel que la distribución de la educación y del conocimiento juega en esta nueva estructura social. Salimos del optimismo inicial que rodeó las reflexiones sobre el impacto que tendría la centralidad del conocimiento y de la información en la sociedad. Ese optimismo que quizás adquirió su versión más popular en aquellos libros que todos leímos en los años 70 de Toffler y otros, ¿no?, que predecían
que el hecho de que el conocimiento y la información ocuparan un lugar central en la sociedad iba a promover entonces que las características que tenía la producción y distribución del conocimiento se generalizaran al conjunto de las relaciones sociales. Entonces Toffler decía como producir conocimiento exige libertad, vamos a vivir en sociedades más democráticas. Como distribuir conocimiento es mucho más fácil que distribuir ingresos, íbamos a tener una sociedad más equitativa, que se acababa la escasez, porque al contrario de otros factores de producción cuyo uso los agota, en cambio producir conocimiento no agota, sino que aumenta el conocimiento. Bueno, toda una serie de características que hacían, que permitían tener una visión muy optimista, que la realidad pronto se encargó de desmentir y mostrar que la situación era mucho más compleja y que esta sociedad, este capitalismo basado en información y conocimientos, podía ser mucho más inequitativo e injusto que el capitalismo tradicional, porque generaba nuevas formas de exclusión, nuevas formas de marginalidad, nuevas desigualdades, con características distintas a las tradicionales. No voy a entrar en el análisis específico de todas estas problemáticas, pero creo que es muy importante reflexionar sobre ellas y específicamente en lo que nos atañe como educadores, reflexionar acerca de cuáles son los rasgos culturales de este nuevo capitalismo. Y ahí me parece que los aportes de Richard Sennett son fundamentales. Sennett es uno de los estudiosos, de los pensadores actuales que más ha aportado a la comprensión de la cultura del nuevo capitalismo. Y él señala algunos rasgos que me parece que para la educación y para los educadores son muy importantes. El primero de ellos es esta idea, algo Francisco refería en su exposición, del cortoplacismo que tiene la cultura de este nuevo capitalismo. Este capitalismo tiene con el tiempo una relación muy particular. Rompe con el pasado es obsoleto, pero también tiene con el futuro un vínculo muy especial, porque el futuro aparece como incierto, como amenazante. Entonces, una cultura que rompe con el pasado y que asocia futuro con incertidumbre y con amenaza, tiende a concentrar todo en el presente. Es una cultura del corto plazo, de nada a largo plazo, y esto erosiona las bases fundamentales sobre las cuales se asienta la tarea educadora, que es la transmisión de un patrimonio cultural y la preparación para un determinado futuro. Si nos dicen que el patrimonio cultural es obsoleto y el futuro es incierto, nos quedamos entonces con una orfandad en las bases de nuestra tarea que explica buena parte de esta crisis de la educación, de este malestar docente, de todo lo que se ha señalado y que señala la literatura actual sobre la educación. Este déficit de sentido me parece que es un tema fundamental sobre el cual debemos reflexionar. Él añade otras características, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de que esta es una cultura que valora mucho más la capacidad de cambiar que la experiencia. Lo que uno sabe, lo que uno adquiere en la experiencia no es valorado porque inmediatamente aparecen nuevas tecnologías, nuevos paradigmas que hacen que la experiencia adquirida en algún tipo de dimensión tradicional ya no tenga valor y que lo que se valora es la capacidad de estar permanentemente cambiando. De la misma manera, y asociado con esto, esta avidez de consumo, se deja, aunque tenga valor, se abandona lo que uno estaba usando por adquirir siempre algo nuevo, siempre estamos esperando lo nuevo, la nueva información, el último mensaje. En fin, el que le interese puede ir a Sennett, leer sus obras, me parece que son muy importantes, pero quiero reflejar con esto que estamos viviendo en un contexto cultural que tiene como característica central una fuerte ruptura con los patrones culturales sobre los cuales se edifica la tarea educadora, especialmente la escolar. La escuela y la tarea escolar siempre estuvo orientada por algún sentido. En su origen, los sistemas educativos, siglo XIX, la educación pública obligatoria, estuvo muy asociada a la construcción de los estados nacionales. La idea de nación fue la que constituyó buena parte del sentido de la acción escolar pública y por lo tanto obligatoria.
ya a mediados del siglo XX cambiamos ese discurso y el sentido de la educación no estuvo tanto en la formación del ciudadano nacional, sino en la formación de recursos humanos para el desarrollo económico y social. Y con ese discurso del recurso humano, el discurso más económico de la educación, también la educación se movió con cierto sentido. En los 90, en las últimas décadas del siglo XX, con esta irrupción de la idea de mercado en la sociedad, empezamos a vivir este déficit de sentido, porque el mercado no dice a dónde vamos, el mercado genera competencia, ganadores, perdedores, pero no indica para qué. Y nos hace perder esta idea del sentido común, de lo que nos une. Bueno, en ese contexto es en el que estamos, y creo que hoy en día, y en esta última década especialmente, está surgiendo a nivel internacional una corriente muy fuerte que tiende a cubrir este déficit de sentido con una propuesta específica. Y cuando uno habla de una propuesta a nivel del sentido, no está haciendo una opción científico-técnica, está haciendo una opción ético-política. Porque marcar el sentido no es decir lo que va a pasar, sino lo que uno quiere que pase. Y aquí recupero un poco algo de César, ¿no? En este sentido del fatalismo, con el cual a veces cierta literatura nos coloca como si las cosas fueran inevitables. No hay futuros escritos, no hay futuros que fatalmente van a suceder. Hay un protagonismo fuerte al voluntarismo político, al voluntarismo ético de los actores sociales que pueden determinar hacia dónde queremos que se oriente el desarrollo de la sociedad. Y en este contexto, nuevamente quiero ser claro, no estoy postulando una opción científica, sino una opción ética, política, que es la opción por la justicia social, por la construcción de sociedades más justas. Porque lo que ha revelado este nuevo capitalismo es que tiene potencialidades de injusticia muy fuertes. No ha habido nunca tanta concentración de la riqueza como en las últimas décadas. Han aparecido estos fenómenos nuevos de la exclusión, que es distinta a la explotación. El explotado era necesario, el excluido no. El excluido rompe su vínculo con la sociedad. Este es un capitalismo que genera procesos muy fuertes de exclusión de sectores importantes de población, incluso regiones del planeta que quedan fuera del circuito de la producción y el consumo. Bueno, frente a este contexto aparece esta necesidad ético-política de construir sociedades más justas. Podemos discutir, ahí Dubet recientemente ha publicado un análisis donde muestra diferentes modelos de justicia, la meritocracia, la igualdad de oportunidades, etc. No voy a entrar en eso, lo cierto es que cualquiera sea el modelo de sociedad justa que adoptemos, la educación está en el centro de cualquiera de esos modelos. Sin educación no hay ninguna posibilidad de estar socialmente incluido. La educación es la condición necesaria de la justicia social. No es suficiente, pero sin educación sabemos que la posibilidad de quedar afuera es muy alta. Entonces, esto es lo que hace, también un poco retomando algunos de los postulados de Francisco, esta idea de la centralidad de la educación, no solo por una cuestión económica, no solo por una cuestión de su aporte a la innovación, que es fundamental, la innovación tecnológica, a la competitividad económica genuina, al valor agregado a la producción, sino también al desempeño ciudadano y a la construcción de este sentido común, que no es lo mismo que un sentido único, sino de lo común, lo que nos une, lo que podemos compartir, que es el tema fundamental. Senne tiene una frase terrible en uno de sus libros que dice que el pronombre maldito de este nuevo capitalismo es el pronombre nosotros. La gran dificultad para definir quiénes somos nosotros, hasta dónde llega mi idea del nosotros, a quién incluyo en ese pronombre del nosotros en el cual yo me siento parte. Bueno, de eso se trata, de generar este sentido común basado en esta idea de la justicia, que es una manera diferente, pero muy próxima a la discusión de esto que el informe de Delors en su momento llamó aprender a vivir juntos.
esta idea de que en este contexto de este nuevo capitalismo necesitamos aprender a vivir juntos. Porque a diferencia del capitalismo tradicional, donde había factores de cohesión muy importantes, la nación, el trabajo, la comunidad, todos esos factores tradicionales hoy están erosionados. Hoy todos queremos ser reconocidos en nuestra identidad. Hay una explosión de identidades étnicas, lingüísticas, de género, de todo tipo. Esta idea que César marcaba muy bien de la personalización, la necesidad de ser reconocido como persona. Pero junto con esa tendencia que es muy fuerte y muy importante y que es muy liberadora, aparece entonces la necesidad de volver a definir qué es lo que nos une. Y esta definición de lo que nos une es mucho más reflexiva que en el pasado. No depende ya tanto de factores adscriptivos, sino de elecciones conscientes, reflexivas, personales, de qué es lo que yo quiero y con quién me quiero unir. Por esto que creo, y avanzo un poco para ir finalizando, en que uno de los grandes desafíos de la educación actual es cómo generamos adhesión a la justicia. Porque con la justicia hay lo que Rosambalón ha llamado hace poco, retomando un pensador medieval, la paradoja de Bossuet, que consiste en un fenómeno, por eso paradójico, donde todos condenamos en general aquello a lo cual adherimos en particular. Todos condenamos la injusticia social en general, pero adherimos a los mecanismos que la provocan. En educación, todos condenamos la segmentación, la fragmentación del sistema educativo, y después queremos que nuestros hijos vayan a la mejor escuela y que esté con sus iguales y que no se junte con los diferentes. Y lo mismo pasa con la distribución del ingreso y con muchos otros factores. Entonces, estamos, insisto, si el objetivo, si la idea es construir sociedades más justas, ante el desafío ético y cognitivo de promover adhesión a la justicia, porque detrás de esta paradoja hay procesos cognitivos diferentes. Yo condeno la injusticia en general y esa condena de la injusticia en general se basa en informaciones abstractas, en comentarios generales, mientras que adhiero a los mecanismos particulares que la provocan y esa adhesión a los mecanismos que la provocan se basa en experiencias personales que yo tengo con esos procesos. Entonces, aquí tenemos, insisto, un desafío muy fuerte desde el punto de vista educativo, sobre el cual es necesario trabajar, porque hay que admitir que adherir a la justicia hoy es muy exigente. Es muy exigente, tanto en términos cognitivos como en términos éticos. En términos cognitivos, porque exige manejar mucha información, exige entender que mi situación particular puede estar asociada con una situación general y lo que me resulta útil a nivel particular puede no serlo a nivel general y por lo tanto puedo, para adherir a la justicia en general, tener que sacrificar consumos personales, prácticas personales, como desde el punto de vista ético, porque también aquí la adhesión a este valor de la justicia implica renunciar en términos personales a muchos fenómenos que me pueden favorecer. Quiere decir, insisto en este sentido, que la escuela, y aquí me refiero a la escuela reconociendo que efectivamente, como decía César, muchos de estos desafíos trascienden a la escuela, pero la escuela tiene una función específica. Estos aprendizajes básicos, de los cuales César hablaba y que tienen que ver también con lo que decía Francisco, ¿no? de ciertos aprendizajes que no son solo conocimientos, sino patrones cognitivos básicos, se pueden formar en la escuela y quizás sea el único ámbito, el de la escuela, en el cual puedan formarse. Porque estos aprendizajes básicos requieren tiempo, requieren una guía, requieren un acompañante cognitivo, que es el educador, requieren contactos con diferentes, requieren una escuela que hasta cierto punto, retomando a Sennett, debería ser contracultural. Una escuela en la cual rijan patrones culturales que no son los que existen afuera de la escuela. Y este carácter contracultural de la escuela creo que le puede dar buena parte del sentido que hoy le estamos pidiendo. La escuela pública obligatoria fue contracultural en su momento. Y ahí adquirió toda su legitimidad y su vigencia.
Creo que hoy este aspecto contracultural de la escuela vuelve a tener importancia. Y utilizando estos verbos y estos conceptos que hoy están tan de moda para analizar el aprendizaje, que son todos conceptos de la navegación, ¿no? Nos dice ahora hay que surfear, uno navega por internet. Bueno, siguiendo con esta metáfora de la navegación, la escuela tradicional creaba anclas, ¿no? Permitía que uno se anclara en un determinado contexto cultural, en una determinada situación. Hoy las anclas no sirven, porque tenemos que movernos permanentemente. Pero para movernos permanentemente necesitamos brújulas. Y quizás esa sea la función de la escuela. Dotar a nuestros estudiantes de la brújula que le permita navegar, la brújula que le permita saber dónde está el norte, hacia dónde tiene que ir, cuáles son los criterios para elegir por qué lugares navegar en Internet y en este mundo tan plagado de informaciones. Y ese norte creo que está asociado a estos valores de los cuales hablamos, que pueden estar, desde mi punto de vista, deberían estar asociados a esta idea de la justicia, esta idea de un norte basado en la construcción de una sociedad que incluya a todos, una sociedad que genere un tipo de solidaridad diferente a la solidaridad orgánica de la cual Durkheim hablaba, sino que sea una solidaridad reflexiva, una solidaridad consciente. Termino con este concepto. Para los que leyeron a Durkheim y se acuerdan, la solidaridad orgánica es la que hay en un organismo, donde el cerebro, el músculo, los corazones son solidarios, pero no deciden ser solidarios. Esa solidaridad es automática, es mecánica. Pessoa decía en el libro El desasosiego, si el corazón pensara, se pararía. Bueno, hoy necesitamos entonces una solidaridad más consciente, más reflexiva, no mecánica. Para incluir al excluido hay que querer hacerlo. No hay ninguna necesidad natural de hacerlo. Y eso es lo que yo creo que la escuela, la educación en este nuevo capitalismo, sociedad del conocimiento, sociedad de la información, debería promover, y de esa manera sus actores, docentes, profesores, autoridades, tendríamos también mucho mayor legitimidad. Sé que esto es muy complejo, esto puede parecer utópico, pero si uno mira la historia de la humanidad, finalmente la historia de la humanidad se caracteriza justamente por esta lucha entre los que quieren una sociedad más justa y los que quieren una sociedad para pocos. Hoy el desafío es ese, y creo que nuestro trabajo como educadores en todos los niveles, desde las más altas autoridades hasta los docentes que están en la trinchera, en las escuelas, podrían tomar este rumbo, esta idea de finalidad educativa para que a partir de ahí tomemos todas nuestras decisiones en términos curriculares, métodos de enseñanza, diseños institucionales, trabajo en equipo, proyectos que son los que definen nuestra tarea cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tedesco, por sus aportaciones y mi error en la presentación del currículum como director general a lo mejor también era una expresión de un deseo. Hemos tenido las 3 intervenciones previstas en la mesa. Han llegado algunas preguntas por parte de ustedes. Vamos a tratar de ordenarlas para que pueda aprovecharse este cuarto de hora que queda de la mesa y poder atender cada una de ellas. Han llegado para los 3, entonces voy a explicitarlas. Al doctor César Coll llegan 2 orientadas muy directamente. Una ¿podría dar detalles sobre cuáles son las habilidades y competencias básicas de la escuela básica? ¿Y cuál es su percepción sobre la selectividad? ¿Se evalúan realmente las habilidades básicas? Y hay una tercera que profundiza en una de sus reflexiones, en su exposición, que dice cuáles serían las claves para tratar de vencer la resistencia al cambio que la institución escolar presenta frente al desafío o a los desafíos que usted nos ha planteado.
Pues con esa formulación podríamos, como pueden ver, con estas preguntas podríamos dar lugar a otro congreso, no a otra mesa, a otro congreso, pero el tiempo es limitado. Bueno, muy brevemente, no creo que vaya a decir nada no conocido, pero intento reaccionar. Empezando por la última, vamos a ver, quizá la reflexión para mí más importante es pensar que los procesos de cambio radicales, importantes, los que se producen en profundidad, nunca suelen ser del todo voluntarios, para empezar, ni a corto plazo. Digamos que se van gestando, parece que no vayan a darse nunca y de repente un día nos levantamos y se han dado. Y es porque no vamos entrando en ellos sin percibirnos. Yo creo que muchas de las cosas que he dicho, sinceramente, no es que va a ser que queramos o no, es que van a suceder. Es que queramos o no van a suceder. Es que las trayectorias personales de aprendizaje ya existen. Que eso pesa tanto o más muchas veces, digamos que tal, eso ya existe, ya es una realidad. El tema es cómo manejar eso. Y ese tema, cómo manejar eso, evidentemente va a depender de la claridad de las políticas, de la orientación. Estoy completamente de acuerdo con lo que decía Juan Carlos Tedesco, digamos, de que la opción es una opción ético-política, ideológica. Digamos, evidentemente, eso es un desafío, pero va a depender. Ahora, claves, yo diría, hombre, claves muy concretas. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para responder a ese desafío en una opción determinada, que es la opción que yo comparto totalmente, señalaba Juan Carlos? Bueno, pues yo creo, uno, habría que empezar a hacer de verdad, a establecer mecanismos de acompañamiento y de coordinación entre las escuelas y los otros entornos. Yo creo que esto hay que empezar a hacerlo. Habría que empezar a hacer de verdad planes de aprovechamientos de recursos y de herramientas que están ahí y que se encuentran ahí y que muchas veces se quedan en la puerta de la escuela. Habría que replantear a fondo de verdad la formación del profesorado, la formación inicial, que no lo hacemos, porque seguimos. Habría que replantear a fondo el currículum. Nosotros hace poco tenemos un currículum nuevo. Nada de lo que he dicho tiene ningún reflejo en ese currículum. Continúa siendo un currículum, con perdón, digamos, creo que el riesgo no es renunciar a la cultura tradicional. El riesgo es que somos incapaces de salir de la cultura tradicional, al menos a mí así me lo parece. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es ir tomando medidas, no vamos a hacer ningún cambio radical de un día para otro, pero las medidas que se tomen hay que ir poco a poco orientándolas en esa línea. Y creo que ahí está la clave desde las políticas generales. Respecto a la otra, lo de la selectividad, lo de las competencias. Bueno, yo en las competencias me sumo totalmente a las pautas que daba el profesor Tedesco en este punto. Quizá añadiría, por el hecho de estar en el congreso donde estamos, que para mí hay unos elementos de aprendizaje básicos, fundamentales, que son los lenguajes, en todas sus diferentes vertientes. En todas sus diferentes vertientes, no únicamente en la vertiente cognitiva, sino también emocional, expresiva. Y luego creo, digamos, de verdad que lo demás son competencias y competencias transversales. Quizá añadiría a lo que ha dicho, a lo que se ha dicho por parte de Francisco y de Juan Carlos, yo añadiría, digamos, que a mí me parece que el papel de la escuela es fundamental en relación a formar aprendices competentes y a reflexionar sobre las trayectorias de aprendizaje. Eso no lo puede hacer nadie. Los niños pueden aprender muchas cosas en muchos sitios, los niños y las niñas, los jóvenes, las personas, pero reflexionar sobre eso, tomar conciencia de eso, ver cómo podemos utilizar eso, ver qué nos conviene de eso, ver a dónde nos lleva eso, eso que nos lleva a formarnos como aprendices, implica un nivel de reflexión que solamente se puede hacer desde una institución como es la institución escolar. Ninguna puede sustituir a la institución escolar en eso. Quizás es lo que añadiría. Y respecto a la selectividad, pues es que tal como está formulada la pregunta, creo que dice... ¿Cuál es su percepción sobre la selectividad? Sí, ¿cuál es su percepción sobre la selectividad? ¿Se evalúan realmente las habilidades básicas? No. Yo creo que no se evalúan las habilidades básicas en la selectividad. No digo que no esté bien lo que se evalúa, digo que no son las habilidades básicas en el sentido que yo lo planteaba. Yo me refería a las habilidades básicas de la educación básica. La selectividad está planteada, digamos, tiene muchas funciones y está planteada, digamos, como acceso a la universidad y lo que evalúa, digamos, es otra cosa y su función es otra cosa. Muchas gracias, César. A don Francisco López le plantean dos preguntas también. Dice, usted plantea riesgos, amenazas, como los peligros que acechan en la socialización o a la socialización vertical, pero no plantea alternativas. ¿Cuáles serían estas? Y segunda, ¿cómo debería situarse la institución escolar ante esas amenazas de las que usted habla?
Bueno, pedir disculpas, obviamente, por el carácter esquemático de la intervención, que ha contado, obviamente, con digamos, empatía de ustedes, con la complicidad para desarrollar elementos que simplemente se han señalado, porque no había más tiempo. Pero es muy pertinente la pregunta aclaratoria que hace el participante. ¿Cuáles son las alternativas? Yo creo que se han apuntado, el profesor Tedesco ha aludido a ellas, César también lo ha hecho al principio, aunque tampoco ha tenido mucho tiempo para desarrollar la idea de la lucha contra la inevitabilidad. Es decir, disponemos de recursos para, digamos, mitigar, debilitar la fuerza de la socialización horizontal, que es una socialización que comporta una educación, porque tiene una componente educativa, indudablemente, transferencia de valores, de principios, de pautas, etcétera, pero defectuosa, contraria a la concepción que tenemos de la educación, y que es una concepción, quiero decir, que ha contribuido, obviamente, al desarrollo de la humanidad, a la humanización, y desde un punto de vista evolutivo probablemente esté en la base del éxito de la especie humana. Bien, dicho esto, la respuesta pasa, en mi opinión, por un fortalecimiento institucional de la escuela, por la asunción de consensos básicos en torno a las metas, a los objetivos, a los fines de la educación en el seno de la educación, del entorno escolar. Es decir, si a esa amenaza de la socialización horizontal, de la educación entre iguales, estamos hablando de la educación básica, por supuesto, la educación escolar, si a esa amenaza de la educación entre iguales que nos traslada, digamos, la sociedad de la información, la institución escolar reacciona con un debilitamiento interno, en el sentido de una dispersión de las posiciones individuales de los profesores, una pérdida del potencial de acordar lo esencial respecto de cuál es la misión y cuál es la visión de la escuela concreta, cuál es nuestro proyecto para llevar a cabo esa visión y esa misión de la escuela. Entonces, evidentemente, puesto que, como ha señalado muy bien el profesor Tedesco, la escuela se convierte en este contexto en una institución contracultural, podríamos decir contragradiente, utilizando un término físico, es decir, con todas las digamos, dificultades de luchar con una tendencia exterior que va en otra dirección contraria, pues efectivamente el fracaso está cantado. Pero no hay que ser pesimista en modo alguno. Y ahí vuelvo a la idea de lucha contra la inevitabilidad, porque disponemos de experiencias numerosas, de centros educativos, que como consecuencia de la visión del conjunto y de su dirección y de la orientación de conformidad con esa misión bien definida, han conseguido rescatar esa función estructurante en el plano educativo que la escuela, en mi opinión, no debe perder. Tenemos muchas experiencias en España, en Estados Unidos, etcétera, de escuelas que son capaces, como un cuerpo organizado de adultos no va a poder orientar en el seno de una institución bien definida las digamos, trayectorias personales de adolescentes o de niños. Si no lo conseguimos es porque la institución escolar en concreto, no la institución escolar general, una en concreto, la que sea,
está fuertemente limitada y, de luego, las tareas de formación, de entrenamiento del profesorado, de inducción a la reflexión sobre los desafíos, sobre la responsabilidad, sobre la deontología profesional del profesor en este contexto, pues serían procedimientos para llegar a ese fortalecimiento institucional, a esa recuperación del valor estructurante de la escuela en tanto que institución educativa, que permitiría a la institución escolar preservar su carácter contracultural, por citar la frase feliz del profesor Tedesco. Muchas gracias. También hay un par de preguntas para el profesor Tedesco. La primera es ¿cuál sería el rol de la familia y el docente en esa educación como el centro del modelo que usted nos ha presentado? Y, en segundo lugar, ¿cómo se engarza el valor de la justicia que usted defiende con la educabilidad de la que habla en su libro La educación en la sociedad del conocimiento? Bueno, también, ¿no?, el tema de la relación familia-escuela debería ser objeto de todo un congreso. No hay un solo tipo de familia, hay muchos tipos de familias, y tampoco es lo mismo la relación familia-escuela si estamos hablando de la educación inicial, la educación primaria o la educación secundaria, bueno, mucho menos la superior. Entonces, la familia se ha transformado profundamente en el último siglo. Hoy tenemos, insisto, numerosos tipos de familias monoparentales, familias con figura paterna ausente. La ausencia de figura paterna es uno de los fenómenos, o el cambio de la figura paterna, la disociación entre familia afectiva y familia biológica. O sea, hay enormes cambios en la familia que obligan entonces a que la escuela deje de tener un modelo único de vinculación con la familia y tenga capacidad para adaptarse a estos contextos familiares tan diferentes. Pero en el fondo la gran cuestión es la presencia de adultos significativos en la evolución de la infancia, en el desarrollo de los niños y de las niñas. El vínculo con la familia es fundamental. Todas las evidencias empíricas muestran que hay una asociación muy fuerte entre estructura familiar o presencia de adultos significativos y trayectoria escolar exitosa. Ahora, el vínculo con la familia, insisto, tiene que, podríamos hablar mucho de esto, adaptarse a esta heterogeneidad de contextos y no presuponer que hay una sola familia y que hay un solo modelo de vinculación escuela-familia. También desde el punto de vista de los docentes, salir de la idea del docente individual a la idea del equipo docente, del docente como un trabajo colectivo, y insisto, en ese tipo de acuerdo, familia-escuela, familia-equipo docente, creo que se abre un espacio de discusión muy importante donde debemos admitir la diversidad en los puntos de partida, no en los puntos de llegada. Adaptarse a esa diversidad no significa que debamos aceptar la desigualdad que hay en esa diversidad. Pero bueno, insisto, esto es un tema complejo que daría lugar a una discusión muy amplia, hay mucha literatura al respecto. Sobre el tema de la educabilidad, en realidad yo en mi trabajo hablo de condiciones de educabilidad. Lo que este capitalismo genera en muchos casos es un deterioro muy serio de las condiciones con las cuales los alumnos llegan a la escuela, especialmente los más pobres. Quizás porque vengo de una región, América Latina, la región más inequitativa del mundo, donde ustedes tienen que un porcentaje muy importante de la población llega a la escuela en condiciones que ya preanuncian su fracaso. El fuerte determinismo social de los resultados de aprendizaje que existe en nuestra región es un hecho fundamental. Cuando ustedes miran los datos de PISA, los datos de las evaluaciones nacionales, la variable que se asocia más directamente con resultados escolares son las condiciones materiales de vida de la familia. Entonces, creo que desde el punto de vista de una demanda de justicia y de justicia educativa, debe pasar también por demandar que mejoren las condiciones con las cuales los alumnos llegan a la escuela. Todos somos educables, todos somos alimentables, todos somos saludables,
pero para mejorar esas condiciones hay que trabajar. Y entonces a eso apunta esta idea de que efectivamente la justicia educativa no es algo que pueda conseguirse solo desde la escuela. Forma parte de un proyecto de sociedad y tiene que ir acompañada por medidas en otras áreas. En esta discusión, porque venimos de décadas enteras donde se le pide a la educación la responsabilidad de la equidad social. Yo creo que en este contexto es bueno también invertir la pregunta y la relación y preguntarnos cuánta equidad social es necesaria para que haya una educación exitosa. Prácticamente yo no conozco, ayer lo discutíamos en la comisión asesora, ningún caso de sociedades con altos niveles de inequidad social, de desigualdad, que consigan tener una educación de calidad para todos. Entonces, a eso apunta este concepto de educabilidad, a romper el determinismo social de los resultados de aprendizaje. Y romper el determinismo social de los resultados de aprendizaje implica cambiar la oferta pedagógica, cambiar la oferta escolar, sin ninguna duda, pero en el mediano o largo plazo, si no mejoramos las condiciones materiales de vida de las familias, este proyecto no va a resultar. Necesitamos entonces también, en ese sentido, adoptar estrategias que, insisto, mejoren las condiciones con las cuales los niños y las niñas llegan a la escuela y que hagan que la oferta escolar, la oferta pedagógica, pueda tener éxito. Muy bien, ¿han llegado a alguna otra pregunta que nos animaría a seguir debatiendo, pero el tiempo es el que es y tenemos que terminar esta mesa? Yo finalizo, en primer lugar, dándoles las gracias a ustedes por su participación, sus preguntas, su implicación, deseándoles que esto se traslade a su práctica diaria como docentes y como personas comprometidas con la educación. Y, por supuesto, agradezco a los profesores César Coll, Francisco López y profesor Juan Carlos Tedesco lo que nos han aportado y, sobre todo, lo que nos han sugerido, inducido a reflexionar y a comprometernos en el futuro. Muchas gracias y que continúe tan exitoso congreso. Buenos días.